Bueno, muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a presentar al médico residente de tercer año, Luis Andrés Caparó, ¿no? Quien es médico residente del Instituto Nacional de Oftalmología y en esta oportunidad nos va a traer el tema de úlcera corneal bacteriana. Adelante, Lucho. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Ahora voy a comenzar con la charla. Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es la úlcera corneal bacteriana, agradeciendo la asesoría del doctor Pedro Minami. Y los objetivos de la charla van a ser los siguientes: es conocer la definición, características clínicas de la úlcera bacteriana, conocer la fisiopatología y, bueno, la evaluación y el manejo de keratitis bacteriana. También cabe resaltar que no tengo conflictos de interés. Y bueno, en cuanto a la introducción, sabemos que la infección bacteriana del ojo es una afección común que amenaza la visión, ¿no? Y esta puede presentarse de un momento súbito, explosivo y una inflamación del estroma que puede ser rápidamente progresiva. Si no se trata, esto de manera oportuna puede conducir a la destrucción progresiva del tejido corneal y una perforación corneal. Acá podemos ver en la imagen una foto clínica, cortesía de acá de la institución, de una úlcera corneal que, como podemos ver, tiene gran compromiso de la córnea. En cuanto a la epidemiología, se sabe que, bueno, a nivel mundial es de cerca de 800 por cada 100.000 habitantes al año van a presentar esta patología y anualmente se producen 71.000 casos de keratitis ulcerosa microbiana en los Estados Unidos. El uso de lentes de contacto es uno de los factores de riesgo más frecuentes en este país y es una de las principales causas de ceguera corneal en los países en desarrollo, generalmente relacionados con traumatismos oculares. Acá podemos ver una distribución de frecuencias por barras en cuanto a lo que es la edad y sexo de los pacientes con úlceras corneales atendidos en el lino. Acá podemos ver que son más o menos en este año fueron más o menos 500 pacientes con diagnóstico de úlcera corneal y podemos ver que la población más frecuente fue de más o menos a partir de los 20 a 60 años, ¿no? Que es la población que se encuentra laboralmente activa. Y dentro del sexo, el sexo más frecuente fue el masculino. Acá tenemos que fue del otro cuadro de resumen del gráfico de barras del año 2022. Igualito podemos ver que la predominancia del sexo es el masculino con un 62.8% y sigue marcando la mayor tasa de frecuencia entre más o menos los 20 a 50 a 60 años, que es la población laboralmente activa. En cuanto a qué factores de riesgo están asociados a esta patología, es cuando todos aquellos que producen una alteración a la defensa del huésped, ¿no? O sea, de la superficie ocular, entre los cuales tenemos, como podemos ver en las imágenes, acá los lentes de contacto, patologías que produzcan abrasiones corneales constantes, como puede ser acá la triquiasis, que viene a ser la patología cuando las pestañas están en contacto constante con la córnea, la presencia de cuerpos extraños corneales, como podemos ver aquí, enfermedad de Steven Johnson, traumas oculares también, y antecedentes de cirugías corneales, acá como una queratoplastia penetrante, ¿no? Un trasplante de córnea. Todos estos van a producir, por ejemplo, el Steven Johnson, una metaplasia escamosa, ¿no? Del tejido conjuntival, de la conjuntiva, y todos estos factores van a contribuir a una alteración en la película lagrimal, y por consecuente, una lesión más agresiva de la que es la superficie corneal. Entre los agentes causales vamos a encontrar acá que tenemos varios microorganismos, ¿no? Entre los más principales, los gram positivos, tenemos a los más conocidos el Staphylococcus aureus, el epidermidis, entre los gran negativos los bacilos, los Pseudomonas aeruginosa, que son los más comunes asociados a lentes de contacto. Y entre menos comunes vamos a tener Corynebacterium, Moraxella, Mycobacterium, Neisseria. Acá tenemos también, más o menos para ver cuál es el rango de frecuencia según el agente causal. En los gram positivos tenemos que el más frecuente es el estafilococo, luego especialmente el coagulase negativo que llega hasta 45%, como podemos ver ahí, luego le sigue el aureus y el streptococo menos porcentaje. Y en cuanto a los gram negativos, el más frecuente, en los bacilos, bueno, el Propionibacterium según esta tabla, y en los bacilos gram negativos, acá tenemos al Pseudomonas que destaca en ese grupo. En cuanto acá, acá se hizo también en el INO un estudio de microbiología, donde se pudo ver en los pacientes con úlceras corneales del 2022 cuál era el agente más frecuente.
y según el estudio de los gran positivos fueron los más frecuentes, con un 46,5% de los casos, destacando el estafilococo epidermidis y el aureus. Los gran negativos llegaron a menos porcentaje, con 10,38%, destacando la pseudomonas, y podemos ver que en esta parte del gráfico de tortas, el color marrón que es otro se refiere a las úlceras micóticas que no, bueno, no son motivo de esta charla. Bueno, acá tenemos también un estudio que se realizó también en el Lino, que está en la revista de la Sociedad Española de Oftalmología, donde se evalúa el perfil microbiológico de úlceras corneales bacterianas y fúngicas en este instituto, y podemos ver que los aislamientos vieron que los bacterianos ocuparon el 81,2%, los fúngicos 26,2% y mixtos 19,1%. Los gram positivos fueron los más frecuentes con un porcentaje de 81,6% y los gram negativos en 17,9%. Y entre los gram positivos, el epidermidis fue el más frecuente, el estafilococo, con 51,9%. Y luego en los gram negativos fue la originosa, la pseudomonas, con 8,5%. Y entre los gram positivos también en menos porcentaje, el estafilococo aureus. En cuanto a la patogenia, se divide en tres fases. Primero, que lo que es la herencia bacteriana, ¿no? Tras una lesión corneal, debido a los distintos factores de riesgo que mencioné anteriormente, se va a producir una lesión en la superficie, a través de la cual la bacteria se va a adherir. El glucocáliz de este epitelio lesionado va a ser particularmente susceptible a esta adhesión de los microorganismos. Seguidamente va a producirse la invasión bacteriana, donde van a interactuar las proteínas bacterianas y las epiteliales, y a la vez va a haber liberación de proteasas en las primeras horas de la contaminación exógena, y la carga máxima va a llegar dentro de los 2 primeros días. En cuanto a la inflamación corneal y el daño tisular, a esta invasión del germen, el huésped va a responder, entonces va a producir una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y quimioquinas, y eso va a producir reclutamiento de células inflamatorias y secreción de metaloproteínas a la vez. Y esto da como resultado una necrosis corneal característica tanto por las proteasas liberadas por las bacterias como las del mismo organismo, las citoquinas y quimioquinas. ¿Cómo se va a presentar a un paciente con úlcera corneal bacteriana? Va a venir con dolor ocular agudo de inicio reciente, inyección conjuntival, como podemos ver en la imagen de aquí, fotofobia, le va a molestar la luz, disminución de la visión, como podemos ver aquí, secreción, blefaroespasmo. En cuanto acá la parte clínica que nosotros podemos evaluar mediante la lámpara de hendidura, acá presento las dos fotos que son cortesía acá de la misma institución, de úlceras corneales que se van a presentar típicamente como un infiltrado único, como podemos ver aquí, que normalmente va a ser mayor a 1 milímetro con un defecto epitelial, ¿no? El efecto epitelial va a estar localizado en esa zona. Otros pueden presentar una inflamación estromal más densa, supurativa, incluso con abscesos estromales, y asociada incluso a reacción en cámara anterior, como podemos ver en las siguientes fotos que voy a mencionar, voy a mostrar más adelante. Acá podemos ver caso de un paciente que llega al servicio de emergencia y luego fue evaluado por el servicio de córnea y enfermedades externas de cada institución, donde viene con dolor, lagrimeo, ojo rojo, y presenta, podemos ver al examen de la lámpara de hendidura, una lesión blanquecina, bien delimitada, circular, con una lesión epitelial. ¿Y cómo vemos que está lesionado el epitelio? Mediante la tinción de fluoresceína, como podemos ver acá en la imagen. La lesión tiñe en esta zona donde el epitelio está dañado, y toda la parte alrededor es el infiltrado. Y esto es característico de una úlcera corneal por gram positivos. En cuanto también podemos ver también otro tipo de evolución según el estado inmunológico del paciente. Acá podemos ver otra foto de un paciente que tiene una úlcera corneal por Streptococcus pneumoniae, pero es un paciente inmunocomprometido. Podemos ver que los infiltrados estromales son más densos, más profundos, incluso aparece hipopia en cámara anterior, acá que viene a ser la pus, ¿no? Localizada en la cámara anterior, bastante inflamación. Acá tenemos otra foto clínica donde podemos ver que hay un anillo infiltrado en el estroma de la córnea, necrótico, y esta es característica de úlcera por pseudomonas, ¿no? Por gran negativos. Podemos ver que esta evoluciona más rápidamente y no es tan delimitada como la de un gran positivo, es más agresiva, y podemos ver que compromete gran parte de la córnea, y podemos ver que la lesión epitelial que se distingue con la fluoresceína también es bastante amplia. Acá tenemos otra foto clínica de otro paciente
con una lesión circular, ahí con su infiltrado y también su compromiso epitelial que se puede ver mediante la tinción de fluoresceína. Acá también otra, que podemos ver una lesión más grande, que más o menos característica de un gran negativo, con también compromiso epitelial infiltrado, bastante inyección periquerática y hiperemia conjuntival. Y acá podemos ver qué es lo que puede pasar si es que un paciente no es tratado a tiempo. Acá podemos ver que la córnea se empieza a adelgazar, las proteasas, todas las citoquinas inflamatorias empiezan a adelgazar esta córnea hasta que pueda llegar a la perforación. Acá podemos ver que esta córnea está bien adelgazada a punto de perforarse. Y otra forma de presentación de una úlcera corneal bacteriana es mediante una queratopatía cristaliniana. Normalmente esto es en pacientes que son inmunocomprometidos y que han sido intervenidos recientemente en una cirugía oftalmológica. Acá podemos ver una foto clínica de un paciente que fue intervenido de una, em, de un trasplante de córnea, una queratopatía penetrante, donde podemos ver que un infiltrado como tipo en forma de cristales, ¿no? También le forman en el lecho, le dicen, y justo donde está el injerto de la córnea. Y esto es característico del estreptococo alfa hemolítico que viene a ser el viridis. Bueno, en cuanto al examen clínico, es muy importante obtener una historia detallada, es primordial. Que nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo de enfermedad, los síntomas, los antecedentes, si el paciente en qué trabaja, es agricultor, si has recibido un trauma, si le queda un cuerpo extraño, si usa lentes de contacto. Y después, seguidamente, tenemos que ver a la biomicroscopía, ¿no? Evaluar ambos ojos siempre desde afuera hacia adentro. Empezamos por los párpados, si hay edema palpebral, vemos la película lagrimal para ver cómo está, de ahí la conjuntiva, la hiperemia, la esclera para ver si también hay compromiso escleral, el limbo y finalmente la córnea, donde en la córnea vamos a evaluar distintos puntos donde acá podemos destacar los siguientes. Vamos a describir la lesión. La lesión la describimos en su localización, si es central, paracentral o periférica, de ahí los diámetros, ¿no? Vamos a ver diámetro horizontal, diámetro vertical. Medimos tanto lo que es la tinción de la fluorescina, que es la zona verde acá, y los infiltrados que lo rodean. Es muy importante eso para el seguimiento, ya que en el seguimiento lo que se va a evaluar va a ser el tamaño de esta lesión para ver si está aumentando o disminuyendo de tamaño. De esta forma vemos la progresión o la respuesta al tratamiento. Aparte vamos a ver la forma, también el infiltrado, los márgenes, si son definidos, si son irregulares. En- También evaluar siempre la parte del endotelio, que es la parte de la cara posterior de la córnea, y la cámara anterior, ¿no? Ya que si ya está comprometiendo la cámara anterior, donde podemos ver reacción en cámara anterior, que se vendría a ser como la celularidad, células flotando en cámara anterior, significaría que la infección y la inflamación está bastante avanzada, ¿no? Y esto sí puede llegar incluso a formar pus en la cámara anterior, lo que se conoce como hipopia. Acá tenemos una revisión en este artículo donde vamos a ver la categorización, cómo podemos categorizar estas úlceras en leve, moderado y severo, de acuerdo a varias revisión de varios artículos que hicieron. Entonces, de acuerdo a eso, llegaron en este cuadro a estas conclusiones de cuándo considerar una úlcera corneal severa, ¿no? Si encontramos estos criterios, por ejemplo, el tamaño, si vemos que mide más de 4 milímetros, de ahí eh, de ahí la profundidad, si es que ocupa más del 50% del espesor de la córnea, la ubicación, si está entre los menos de 3 milímetros del eje visual. Y afectación escleral, también muy importante porque ya está comprometiendo no solo la córnea, sino la esclera. Reacción en cámara anterior, como mencioné, las células en cámara anterior, presencia de hipopio. Y bueno, según la Academia Americana de Oftalmología, existen criterios para realizar una obtención de cultivos, ¿no? De una muestra de raspado corneal. Cuando encontramos un infiltrado corneal central, grande, o está asociado a una afectación o función estromal significativa, o sea, bastante inflamación, absceso. La infección cuando es crónica o no está respondiendo al tratamiento antibiótico de amplio espectro. Cuando hay antecedentes también de cirugías corneales como son trasplantes de córnea, características clínicas atípicas, ¿no? Que nos hagan confundir entre sí, no sabemos si es de origen fúngico, amebiano o micobacteriano. Entonces, ahí en esa es muy importante también tomar lo que es la obtención de cultivos. Eso es según la Academia Americana, pero nosotros acá en la institución tenemos la, la costumbre nosotros de a toda úlcera corneal, siempre antes de iniciar el tratamiento antibiótico, obtener lo que es
una muestra, ¿no? De microbiológico, un raspado corneal, el cual sale en un par de minutos, en hasta una hora, y podemos obtener más o menos de una forma general si nos estamos enfrentando a un gran positivo, gran negativo o un hongo, ¿no? Y el cultivo ya después sale posteriormente a la semana. Y acá podemos ver, bueno, que muy importante las tinciones que también nosotros utilizamos en el hilo del gran, el, tanto el gran negativo, gran positivo, para el Yensa, todo para ver más o menos, acercarnos a qué tipo de agente nos estamos enfrentando. Y los medios de cultivo, bueno, que se utiliza, bueno, también el agar sangre para lo que son los aerobios o facultativos o anaerobios, también el agar chocolate, entre otros. Acá tenemos el Novesten Jensen para los agentes de Mycobacterium y el Tiger Martin, bueno, para la Neisseria, ¿no? En cuanto al tratamiento, normalmente, inicialmente, el tratamiento va a ser empírico. Normalmente nosotros nos vamos a enfatizar más en el uso de lo que son las fluoroquinolonas, ¿no? Entre que destacan las fluoroquinolonas de segunda generación, como está el ciprofloxacino, que nos va a ayudar a cubrir los agentes patógenos gram negativos. Normalmente estos, inicialmente, dependiendo del grado de la lesión, podemos empezar cada hora, una gota cada hora, y luego ir disminuyendo la frecuencia según la respuesta clínica del paciente. Para eso se le cita al paciente cada 48 horas, máximo 72 horas, para ver cómo va evolucionando. Y como mencioné, como vemos esa evolución mediante el tamaño del infiltrado, hacemos otra vez las dimensiones, medimos el diámetro, vemos si hay bastante inflamación y comparamos con las anteriores atenciones. En cuanto a las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación, también nos ayudan bastante cuando queremos cubrir gran positivos y algunas atípicas, entre las cuales destacamos el levofloxacino y uno que utilizamos bastante, el moxifloxacino. Y aparte, asociado a esto, también utilizamos tanto en gotas como en ungüento, ¿no? El ungüento normalmente lo dejamos para la noche, y durante el día el goteo, que como mencioné anteriormente, la frecuencia va a variar dependiendo de la severidad de la infección. En cuanto al uso de ciclopléjicos, como es la atropina, esto va a reducir a que se produzca más molestias en el paciente, ¿no? Y previene también que se produzca el bloqueo pupilar, porque la atropina lo que va a producir la dilatación pupilar, su objetivo es evitar que se formen sinequias posteriores. ¿Y qué son estas sinequias posteriores? Es cuando el iris se va a pegar al cristalino, y al pegarse esto puede ocasionar que posteriormente pueda producirse un aumento brusco de la presión, y esto podría afectar mucho más al ojo del paciente y al pronóstico del paciente. Entonces acá tenemos más o menos en este cuadro, más o menos cómo podemos ir abarcando los medicamentos según el gran que obtenemos, ¿no? Gran positivos, como mencioné, cefazolina es efectivo, pero lo que más utilizamos acá, los fluoroquinolonas de cuarta generación, ¿no? El moxifloxacino a su cabeza. Después, en cuanto a los gran negativos, cuando encontramos sospecha de pseudomonas, ya sea cuando es un paciente usar el lente de contacto, que es mayormente tiene mayor riesgo, acá podemos usar los aminoglucósidos, como la tauramicina, la gentamicina. También el ciprofloxacino, tanto en gota como en ungüento, nos puede ayudar en estos casos. Em, Aparte también, les voy a hablar lo que son los medicamentos fortificados. En este caso, cuando el paciente, bueno, no responde a la terapia usual, normalmente se puede asociar a fortificados, entre los cuales tenemos la vancomicina, ceftazidima. Estos tienen que ser preparados. Y acá tenemos la forma de cómo se puede preparar, agregando, por ejemplo, en la vancomicina 10 mililitros, puede ser de cloruro de sodio inyectable al 0,9%, o unas lágrimas naturales, ¿no? Sin preservantes. En este caso, en un vial de 500 miligramos de vancomicina, y producimos una solución acá de 50 miligramos por mililitro. Y eso siempre tiene que estar refrigerado y agitar bien antes de la instilación. En cuanto a la ceftazidima, para gram negativos, se puede preparar añadiendo 9,2 mililitros de lágrimas artificiales a un vial de ceftazidima de 1 gramo, polvo para inyección, y luego lo disolvemos, y después tomamos 5 mililitros de esta solución y lo agregamos a 5 mililitros más de lágrimas artificiales, y así tenemos los antibióticos fortificados, ¿no? Y eso se refrigera y se agita antes de la instilación. Y lo que se recomienda en estos antibióticos es que no se extienda la administración por más de 7 días, porque puede producir cierta toxicidad en la córnea y hacer que el epitelio no se regenere adecuadamente.
Entonces, debido a esto, también presento este artículo como la seguridad y la eficacia de los antibióticos fortificados frente a las quinolonas para el tratamiento de la úlcera bacteriana o acretitis bacteriana. En este metaanálisis evaluaron lo que es la eficacia y seguridad de las fluoquinolonas y los antibióticos intensivos en el tratamiento de las acretitis bacterianas y dijo que estos, su eficacia eran similares. Entonces, y el tiempo de curación incluso en el uso de fluoroquinolonas era más corto que los antibióticos fortificados, lo que nos lleva a decir que el uso de estos antibióticos fortificados, que a veces pueden ser tóxicos y si pasan más de 7 días del uso, em, es preferible empezar primero por las fluoroquinolonas, que se ha visto que tienen bastante eficacia y seguridad en el manejo de las úlceras. Entonces, acá para complementar, acá podemos ver en el mismo estudio que presenté anteriormente, realizado en el INO, del perfil microbiológico de úlceras corneales, podemos ver cómo era la resistencia de las bacterias que se encontró en los cultivos, ¿no? Podemos ver que el Staphylococcus epidermidis tenía una baja susceptibilidad a la oxacilina, cefazolina, moxifloxacina, incluso y gentamicina. Esto se puede deber a que moxifloxacina es uno de los antibióticos que más usamos, ¿no? Como primera línea en estos casos, e incluso en las cirugías de catarata. Pero se ha visto que tiene alta susceptibilidad para el gatifloxacino. Y esto se puede ver, como mencioné, que este no es de primera elección en lo que nosotros damos acá en la institución. En cuanto al Staphylococcus aureus, la mayor susceptibilidad en general tuvo mayor susceptibilidad que el anterior, que el epidermidis. En cuanto a la Pseudomonas originosa, se vio que era altamente susceptible, más del 90% a meropenem, piperacilina, tazobactam, y menos del 80% de susceptibilidad solo para gentamicina, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta clínica? Primero tenemos que ver el epitelio, que es la parte superficial de la córnea, la repitalización, cómo el epitelio se va regenerando. Y eso lo vemos mediante la tinción con fluoresceína, como vimos en las imágenes anteriores. Esa tinción verde, tenemos que ver el diámetro, medirlo y ver cómo va disminuyendo o si va aumentando. De ahí el embotamiento del perímetro del infiltrado estromal, tenemos que ver el tamaño de ese infiltrado. Muy aparte de la tinción, ver ese infiltrado blanquecino, de qué tamaño, si está creciendo, si está disminuyendo. De ahí la disminución de la densidad del infiltrado también, pero hay que tener una precaución en esto, ya que una disminución de la densidad o del grosor de la córnea puede ser también un signo de que está mejorando, pero también hay que tener precaución, ya que puede ser que se está perdiendo bastante tejido estromal y eso puede resultar también en una perforación. Así que hay que también tener en cuenta eso. También el cese del adelgazamiento corneal también es un factor que podemos evaluarlo y la reducción del edema, de la placa inflamatoria en la cara posterior de la córnea, que es el endotelio, la reducción de la inflamación en la cámara anterior, las células, y también medimos el hipopio, la pus en la cámara, si medimos el nivel, ¿no? Por milímetros, cuánto está midiendo, cuánto medía la primera cita, cuánto miden los controles. Así cada 24 horas, cada 48 horas se le va citando al paciente para ver su mejoría. En cuanto, si es que no mejora con manejo eh, médico, con las gotas, los ungüentos, entonces se puede pasar al manejo quirúrgico porque ya que si no está mejorando puede llevar a una perforación corneal como vimos en unas fotos que le mostré al inicio. Entonces puede, en este caso tenemos que los manejos quirúrgicos que tenemos es el recubrimiento conjuntival. ¿A qué se llama esto? Es una cirugía donde nosotros disecamos la conjuntiva que rodea la córnea y lo localizamos y lo fijamos con puntos de nylon 10 encima de la córnea. Esto va a proporcionar un soporte tectónico como una capa que lo va a cubrir y vascularización aparte. Y se usa normalmente en lesiones que están avanzando en la extensión y profundidad, pero antes de que se hayan perforado. En pacientes que ya tienen una úlcera corneal perforada, lo mejor ya puede ser también, se puede utilizar lo que es un parche escleral. Utilizamos un tejido escleral de eh, puede ser de otro paciente, de las córneas donantes, la parte escleral lo podemos localizar y fijarlo con puntos. Pero también lo que se puede hacer es poner una queratoplastía, ¿no? Una trasplante de córnea, para así, en este caso, evitar, ¿no? Que la infección siga propagándose adentro. Y eso siempre y cuando antes de realizar una cirugía de estos casos, el paciente tiene que estar bien controlado en cuanto a la inflamación y estar recibiendo el tratamiento antibiótico constante para evitar que el trasplante también se pueda perder después de la cirugía. Otro tratamiento que también que nos puede ayudar es el cross-linking, que es la aplicación de láser. em, em,
de la luz ultravioleta que va a activar lo que es la vitamina B, que es la riboflavina, y esto va a proporcionar que aumente mayor integridad en la estructura de la córnea para que éste se vuelva más rígida, más gruesa. Esto también tiene otro efecto porque va a mitigar la colagenólisis enzimática que se produce por la inflamación, la liberación de citoquinas, las proteasas de la bacteria. También induce estrés oxidativo y va a dañar los ácidos nucleicos de los microbianos. Entonces eso también va a tanto un efecto porque va a endurecer la córnea y va a fortalecer las uniones del colágeno de la córnea y a la vez también tiene un efecto antibacteriano. Y en base a eso tenemos este estudio donde podemos ver cómo la efectividad del cross-linking que es mediante un método acelerado de fotoactividad de un cromóforo de alta frecuencia, de alta fluencia, que en este caso, como mencioné, es la riboflavina, la que utiliza la vitamina B2. El objetivo en esto fue evaluar la eficacia de este procedimiento y la seguridad de la alta influencia del pack cross-linking utilizando una energía la radiación de total de 10 joules por centímetro, que eso se va a distribuir de esta forma, ¿no? 30 miliwatts, que va a ser irradiación continua durante 5 minutos con 33 segundos aproximadamente. En este método se utilizó, fue un estudio de corte no aleatorizado, donde se utilizó 20 ojos de 20 pacientes, se sometieron a un tratamiento de ese pack cross-linking, que es un método acelerado de alta fluencia con alta energía y con una terapia complementaria, pero acá lo utilizaron como terapia complementaria a los antibióticos. Entonces, este es el protocolo que utilizaron ellos, utilizaron el tratamiento utilizaron el tratamiento de esta forma, ¿no? Acá podemos ver que el total de la energía era 10 joules. Acá podemos ver el tiempo de exposición, más o menos 20 minutos, pero la intensidad acá fue 30 tiempo de la riboflavina fue 20 minutos. La intensidad de la radiación fue de 30 miliwatts y a esto se le agregó, lo que utilizaron, el cromóforo, fue el Riboker, que es la vitamina B2, ¿no? Y esto fue durante una irradiación continua, durante el tiempo que mencioné, que es los 5 minutos aproximadamente. Y cabe resaltar que para realizar este procedimiento, primero se tiene que quitar la zona del epitelio de esa zona. Normalmente acá lo que realizaron fue quitar el epitelio más o menos a 1 milímetro alrededor del infiltrado y el tratamiento fue localizado hasta 2 milímetros alrededor de los bordes del infiltrado. Pues acá podemos ver cómo se ve la eficacia de ese tratamiento. Acá podemos ver antes de la terapia con el cross-linking y podemos ver que la lesión a los 14 días ha ayudado, claro, como coadyuvante, junto con la terapia antibiótica, pues estaba disminuyendo de tamaño y la inflamación también se reduce progresivamente. Y entonces llegaron a la conclusión que aunque no fue un ensayo de control actualizado, se llega a la conclusión de que la alta afluencia del Pacros-Linking, como terapia adyuvante, ya las gotas que se utilizan, no, era segura, sin complicaciones y era eficiente, ¿no? Con un tiempo de repitalización, o sea, de regeneración de la capa superficial de la córnea inferior a 14 días para todos los pacientes. Y acá les presento un flujograma en donde podemos ver qué cosa podemos hacer al inicio si encontramos a un paciente con una sospecha de úlcera corneal bacteriana, ¿no? El paciente viene a la emergencia o a la consulta con ojo rojo, fotofobia, no soporta la luz, hay dolor, blefaroespasmo, secreción purulenta. Ahí continúa la evaluación oftalmológica y con las características que le mencioné, la úlcera con defecto epitelial, tiñe con la fluoresceína, hay infiltrado, blanco, dependiendo del tamaño, vamos a ver la severidad y eso sería nuestra sospecha de keratitis bacteriana. Luego, después de eso, aquí en el hino lo que le hacemos es siempre poner el frotis corneal, ¿no? Para asegurarnos bien a qué tipo de germen nos estamos enfrentando. Y ahí nos va a descargar si es un grano positivo, gran negativo o si también hay IFAS, ¿no? Para sospecha de hongo. Y eso lo tenemos el mismo día de que se toma la prueba. Y después de ese frotis podemos nosotros disponer. Si no disponemos en ese caso, por si el paciente por A o B llegó a la emergencia en la noche donde no está el laboratorio de microbiología, entonces se inicia terapia con quinolonas de amplio espectro, ¿no?
fluoroquinolonas, en este caso moxifloxacino, que cubren normalmente gram positivos, que como pudimos ver, que son los que mayormente van a producir esta patología. Entonces, dependiendo de la gravedad de la lesión, podemos empezar cada 1 hora, cada 2 horas. A esto le agregamos la atropina como ciclopléjico que va a ayudar para el blefaroespasmo, también para evitar las sinequias del iris y evitar posibles complicaciones posteriores, y el antibiótico en ungüento, ¿no? Que puede ser un ciprofloxacino, un clorafenicol para la noche. En el caso que sí dispongamos del frotis, entonces en base a eso podemos iniciar nuestro tratamiento con gram positivos. Podemos ir por una quinolona de cuarta generación como el moxifloxacino, gatifloxacino. Si tenemos gran negativos o también el paciente es usuario de lente de contacto, podemos agregar tobramicina y intercalar los ambos, ¿no? Cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo de la severidad de la lesión. Luego al paciente lo citamos 24 a 48 horas después para ver la respuesta. ¿Cómo vemos la respuesta? Para ver si esta lesión empeora o no empeora. La mejoría va a ser más que todo progresiva pasando los días, pero lo que nos importa en estas primeras 48 horas es que no empeore la lesión del paciente. Entonces, si la respuesta es positiva, no aumentó de tamaño, no aumentó el hipopio, no hay mayor inflamación, entonces ahí podemos seguir controlando al paciente cada 48 horas, siguen el mismo tratamiento. Si la respuesta es negativa, y el paciente vemos que hay aumento del dolor, disminuye la agudeza visual, el nivel del hipopio aumenta. En la cámara anterior la lesión se vuelve más grande o empieza a comprometer incluso la esclera. Entonces ahí es importante analizar el antibiograma, que lo vamos a obtener en base al cultivo que inicialmente hemos pedido a través del frotis microbiológico. Y ahí podemos ayudarnos de antibióticos fortificados, como mencioné, siempre teniendo en cuenta que no más de 7 días debido a la toxicidad que puede generar, y ayudarnos también de otras terapias como el cross-linking, como mencioné, que ayuda también a la regeneración más rápida de la córnea. Y en el caso de que no funcionara solo el tratamiento médico, ahí lo que nos llevaría es las técnicas quirúrgicas, como mencioné, el recubrimiento conjuntival cuando no hay lesiones o úlceras perforadas, o en el caso de perforación ya nos lleva a un trasplante de córnea, entre otros. Y eso sería todo por la charla de ahora. Gracias.